continuar aquí con nosotros. Arrancamos la segunda hora de CB El Amanecer. Ya sabe que nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Nuestras líneas están totalmente abiertas. Estamos en vivo, 232-0770, 314-3515. Facebook Live, ahí estamos para que nos dé sus opiniones acerca de los diversos temas que estamos tratando. ¿Usted se siente seguro en las calles de Morelia? Platíquenos qué es lo que ve, qué es lo que usted vive cuando sale a trabajar, cuando sale a la escuela. ¿Usted se siente seguro? Bueno, pues también ahí denos su opinión. Bueno, pues otros temas que queremos tratar y tenemos también otros nuevos invitados. Permítame presentarlos. Se encuentra con nosotros ya mi compañero, obviamente, Cristian Gutiérrez, y se encuentra Sandy Ambriz. ¿Cómo estás, Sandy? Hola, buenos días. Cristian, muy buenos días al auditorio también y contenta de estar aquí nuevamente con ustedes y compartir el espacio con grandes personajes. Bienvenida. No, muchas gracias. Y también se encuentra nuestro queridísimo doctor en periodismo, el doctor Diego Leal. ¿Cómo estás, Diego? Ya, muchas gracias, muy buenos días también, Cristian. Felicidades, Diego. Muchas gracias. Oye, gracias, muchas gracias. Por el nuevo integrante de tu familia. Nuevo integrante por ahí, el Junior ya lo tenemos por aquí entre nosotros. Muchas gracias. Oh, muy bien. Y bueno, también se encuentra con nosotros el doctor Víctor Gutiérrez. Doctor, ¿cómo está? Pues muy bien, muy agradecido que me hayan invitado. Siempre es un placer compartir con compañeros que nos vemos a veces en los corrillos, pero bueno, ahora estar al lado de ellos es todo un placer. Y pues al público que nos hace el favor de sintonizar CB Televisión El Amanecer. Qué padre. Así es. Bueno, Sandy, pues entramos en materia. Bueno, pues están investigando una serie de eventos que sucedieron en esta zona de Tierra Caliente. Encadenaron a unas personas alrededor de 24 horas porque se negaron a pues participar en bloqueos carreteros. Esto por un lado. Y por el otro, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que no va a haber o no se van a permitir ya los bloqueos en las casetas. ¿Qué opinión te merece esta situación que lamentablemente Michoacán dio la nota nacional? Es una situación muy delicada porque estamos hablando que se están transgrediendo los derechos humanos de las personas, independientemente de si son indígenas o no son indígenas. Creo que aquí ya se está hablando de la privatización de la dignidad de esas personas, que muchas veces hemos visto algunas notas que el grupo del pueblo indígena usa su situación o su condición a favor. Creo que también debemos de decirlo, el hecho de que se hayan negado a pagar cuotas o haberse negado a hacer bloqueos, creo que eso no amerita que hayan atentado contra su dignidad. Creo que la autoridad debe de actuar de una manera contundente y de seguir una investigación para que sean castigados, porque lo vemos que son en comunidades pequeñas, pero no nos vamos tan lejos. Aquí en las ciudades grandes hay linchamientos de personas, hay linchamientos de supuestos agresores, que no se le da un trato y un seguimiento correcto, y creo que sí se debe tomar atención especial para que no sea algo común y no sea algo que estemos hablando todos los días. ¿Cómo lograr, Diego, que los organismos de derechos humanos sean más efectivos? La Fiscalía General de Michoacán, invariablemente tendremos que hablar de ella, va llegando Adrián López Solís, pero la Fiscalía, por un lado, ya inició actuaciones, ¿no? Pero también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya inició actuaciones, ya solicitó que se intervenga, etcétera. Pero me detengo con ellos. ¿Cómo hacer para que sean más efectivos? Porque parece que lo que actúan, que lo que dicen, que lo que piden, pues son como llamadas a misa, ¿no? Las toma quien quiere y quien no, no. Una cosa es la Fiscalía, pero hablemos de derechos humanos. ¿Por qué parece que no son efectivas las acciones que hacen, pero sí nos ofende luego cuando dicen que López Obrador quiere cerrar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? No, grita medio México, ¿no? Bueno, y el otro medio también dice sí, ¿no? ¿Y en dónde están los resultados? Claro, ¿no? Es claro. Como la mitad y la mitad. Es que claro, cuando hablamos de derechos humanos, sobre todo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, muchas veces la gente dice es que sirven para proteger a delincuentes nada más, ¿no? Es como que la queja que pulula en redes sociales, es que ya salió de derechos humanos a defender al delincuente. Y entonces se piensa que derechos humanos es para defender a los delincuentes, no es así. Derechos humanos está justamente para defender, vamos, la tautología, defender los derechos humanos, no solo de los delincuentes, sino que de cualquier persona que la autoridad haya transgredido sus derechos. Claro. Es decir, esto no aplica entre particulares, porque le dicen, y es que ¿dónde están los derechos humanos de los policías? Es que la policía es la autoridad. Ellos no es que no tengan derechos humanos, claro que tienen derechos humanos, pero cuando a ellos les transgreden sus derechos humanos, eso se llama delito. Y entonces aplica ya el Código Penal y entonces ya es otra cuestión. Pero cuando la autoridad
llámese la Procuraduría, llámese la policía, llámese cualquier autoridad, no respeta los derechos humanos de un ciudadano, que no es parte de una autoridad, entonces ahí sí podría intervenir derechos humanos cuando la persona cree que no está suficientemente siendo defendida por la autoridad, en este caso por el fiscal o por la fiscalía, perdón, o por la misma policía o por cualquier otra autoridad. Entonces, muchas personas desconocemos realmente cuál es la labor de derechos humanos. Y entonces y todo el mundo dice que es para proteger a los delincuentes. No, no necesariamente. Es para proteger a cualquier persona que haya visto transgredidos sus derechos por parte de una autoridad. Entonces, ¿cómo hacerla más efectiva? Bueno, en este caso de Santa María Ústula, por ejemplo, es complicado porque es una comunidad indígena, que si bien podría decirse que es una autoridad comunal, tendríamos que ver jurídicamente qué personalidad tiene ante la ley como autoridad, o es una autoridad, la formalidad exactamente, o es una autoridad meramente comunal y que entre ellos se pongan de acuerdo. Tendríamos que ver si realmente fue esta comunidad, quiénes fueron los que ¿cómo se llama? Mandaron encadenar a estas personas, que coincido totalmente con Sandy, ¿no? Es una transgresión a su dignidad humana y me parece que tendría que haber consecuencias, no sé si el tipo penal por secuestro, no lo sé realmente, así que es un nuevo volado que tiene ahí el nuevo fiscal para ahí está otro asunto. Ahí está otro, pero no sé si realmente tocaría el turno a derechos humanos. Llamado a misa, pues es que el problema es eso, que ante una autoridad que no está del todo delimitada, como es los usos y costumbres de los pueblos indígenas, pues no sabemos si realmente tenga injerencia de derechos humanos ahí. Me parecería que tendríamos que, sobre todo los legisladores, tendrían que intervenir para ver si la ley está establecido que las comunidades indígenas, sobre todo sus consejos superiores, funjan como autoridad y entonces que derechos humanos sí pueden intervenir sobre ellos. Y habría que ver también si ellos están de acuerdo en ser reconvenidos. Entonces, ahí está sobre la mesa para los legisladores y, bueno, para los que les gusta el derecho, también sería una buena tesis ahí para solventarla. Su punto de vista, doctor, porque, bueno, el hecho de encadenar a una persona está más o menos vinculada respecto como hasta un ámbito de esclavitud. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, recordemos que hay un vacío de autoridad. Y cuando existen los vacíos de autoridad, cualquier persona somete al otro. El ser humano, desde que nace, contra el más débil actúa para ponerlo a su merced. Es por eso que ante este más fuerte y el más débil, se organiza la sociedad y dice, bueno, hay un grupo de débiles, hay un grupo de fuertes, pero no todos podemos estar entrando en querer hacer algo porque se impone una persona. Entonces elijamos a alguien que nos regule para que el grupo permanezca o el clan se preserve. Y así funcionan las sociedades. Desgraciadamente, el día de ayer hablamos precisamente con el doctor, mi primo Gutiérrez, ¿verdad? Claro. Cristian, que el nacimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos creo que fue lo mejor que pudo existir hasta ese momento. La persona que lo encabezó, Madrazo Cuellar, el equipo que tenía del licenciado Saar, entre otras grandes figuras, conocedores de la victimología, del derecho penal, de la criminología, hizo que la Comisión Nacional empezara a funcionar. Desgraciadamente, cuando se crean estas instituciones en los estados, pierden la autoridad porque la gente que empieza a estar ahí es gente improvisada, gente que llega por acuerdos políticos y que no sabe que, precisamente como dice el doctor Leal, tiene que ver que los derechos son para todo aquel, inclusive el policía, si no actúa, si está viendo que están robando y él no actúa, no está cumpliendo con su papel y entonces es omiso y se le tiene que hacer una sanción. Desgraciadamente, la comisión, tanto nacional como estatal, solamente tienen la capacidad de recomendar. Es como en la casa, como Kiko, acúsalo con tu mamá, Kiko, así, acúsalo con la comisión, pero eso y nada es exactamente lo mismo. Desgraciadamente, vuelvo a insistir, en los estados, estas comisiones fueron gente advenediza, gente que no encontraba algún trabajo y como eran autónomos, tienen su economía, empezaron a contratar gente sin tener los mayores conocimientos y se dedican
a sacar comunicados mal redactados, por cierto, a no trabajar, a estar haciendo otras cosas que no obedecen a su papel. ¿Para qué vamos tan lejos? Víctor Cerrato, en lugar de preocuparse de participar para ser fiscal, se distrajo de cosas que está solicitando la sociedad michoacana. Entonces, hasta me parece, ¿por qué no renuncian a sus puestos? Él ya había estado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué hizo? Nada. Y quería ser fiscal. Y quería ser fiscal, sin ser nunca MP. Y no sé si se dieron cuenta que desde que llegó en esta segunda oportunidad como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en realidad no hizo, además de nada, no comunicó nada. Y curiosamente, casualmente, aunque en la política no hay casualidades, faltando poquitas semanas para el inicio del procedimiento, del proceso para la nueva fiscalía, casualmente comenzó a comunicar todo y a mandar recomendaciones para todo y a señalar todo. Pues claro, lo que ocupaba era una vitrina, reflectores de medios de comunicación, ¿no? En fin, nos vamos a la pausa. Sí, lo que decíamos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es una pasarela y por tanto no hay una atención a las víctimas. Mientras no sepamos qué es la victimología, va a haber una confusión de estar teniendo un lugar de quejas. Es como el que llama por teléfono a una institución y dice, oiga, ¿me puedo quejar? Sí, adelante. Ay, pues entonces pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y algo que decían muy interesante, luego no sabemos, por ejemplo, qué hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿no? Ahí les va una idea, la pongo sobre la mesa rápidamente para irnos a la pausa. Que a lo mejor una vez al año quede establecido que harán una campaña de promoción de lo que es esta institución y de lo que hace, porque parece que se les olvida que no sabemos muchos ciudadanos a qué se dedican. Tienen grandes salarios, pero están muy cómodos, sin que la gente allá afuera se entere de sus responsabilidades, de sus obligaciones, de sus facultades, que nos informen una vez al año. Digo, si se van a gastar ya el dinero, nos digan en qué. Pues que se lo gasten en Bueno, es que, nosotros. pero se hacen el informe, pero lo hacen como estos actos protocolarios del día de él, pues el de Derechos Humanos. Así Vámonos a la pausa, no le cambie, regresamos. Aquí seguimos platicando. Ahora sí, mesa de análisis político. Platicábamos acerca de estos temas que tienen que ver pues, con lo que está aconteciendo en Michoacán, Ostula, violación flagrante a delitos humanos, en fin. Quisiera, para cerrar este tema, salvo que ustedes lo quieran profundizar, una conclusión sobre este tema para pasarnos a un segundo. Aún tenemos minutos, Sandy, pero alguna conclusión de este tema, de lo que sucedió en Ostula. La autoridad debe de actuar. Hemos visto que hay una ausencia de la ley, hay una ausencia de la aplicación correcta de la ley. Creo que bastaría decir que ya es momento de que se aplique. O sea, creo que en México, en Michoacán, hay constantes delitos porque no hay un castigo, no se aplica la ley de manera correcta. Entonces, si se castigara, creo que esto disminuiría. O sea, entonces creo que es momento, basta ya de que sigamos teniendo notas rojas donde digan que se transgreden los derechos humanos, donde hay homicidios. Creo que la autoridad debe de actuar y no esperar más. ¿Compartirías mi idea de que el gran cáncer de este país no se llama corrupción, sino se llama impunidad? Claro. ¿Sí? Dejemos de hablar de corrupción, digo, la corrupción existe, comencemos a hablar de impunidad. Diego. Sí, yo lo que veo en Ostula pues es un choque justamente entre dos concepciones, entre dos cosmovisiones. La cosmovisión indígena como tal, donde lo comunal priva sobre lo particular, y nuestra manera de ver la vida, que es la particular sobre la comunal. O sea, esto se rompe obviamente pues ya hace varios años con la reforma, donde anteriormente pues, las comunidades privaban sobre lo individual. Ya con la ley de reforma cambia esto y toda la excepción jurídica cambia y priva lo individual sobre lo comunal. Entonces, tenemos que también partir de ese punto. No estamos hablando de una colonia, no estamos hablando de personas que tengan una cosmovisión occidental como la tenemos ahorita en esta mesa. Estamos hablando de unas personas que tienen esa cosmovisión comunal todavía. Claro, desde nuestra manera de ver las cosas, es decir, están violando los derechos humanos, están privándolos de su libertad y todo por dos cosas que la verdad no ameritaban, que es no participar en marchas y no pagar cuotas. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que por esas dos cosas esté privando su libertad a personas de parte de la comunidad? Claro, nosotros lo vemos de esa manera,
pero también tendríamos que darnos y ponernos en los zapatos de ellos, que como comunidad decir, es que nosotros, la comunidad es primero y priva la comunidad sobre lo particular. Claro, en cuestión de derechos, pues ahí sí no hay de otra, los derechos son particulares. Para eso hay una ley de derechos indígenas, pero para ellos tiene que ver con la cuestión de la comunidad. Pero los integrantes, uno a uno de cada uno de ellos, se tiene que respetar su integridad y su dignidad humana, y me parece que tenemos que partir de ahí. No es una cuestión de que respétenos porque somos indígenas y es nuestra cosmovisión. Me parece que el castigo rebasó realmente el hecho de no participar en manifestaciones y no aportar. Me parece que se sobresaltaron estas personas en Ostula. Interesante idea tuya, Diego. El gran problema que tenemos, y sobre todo con nuestros pueblos originarios, es que cuando le conviene a un grupo de gente se autonombra o saca su parte indígena. Desgraciadamente el pueblo mexicano tenemos esta parte, por ejemplo, de Toluca, que quiere decir los que agachan la cabeza. Entonces, los originarios apelan a hacerse victimizados desde la conquista, que se le quitaron sus derechos, lo que él debe gozar. Entonces, se tiene la visión de algunos pueblos originarios de ser ladinos. Dicen, los mexicanos son ladinos, sobre todo los que tienen esta raíz indígena, porque siempre se están victimizando. Son los que no tienen, son los que no poseen, los que se les vulneran los derechos, cuando muchas de las veces ellos constantemente están vulnerando, pero se escudan, se pertrechan en base a que son indígenas, pobrecitos, que no sancionarlos, ellos tienen sus usos y costumbres. No, mientras existan y vivan en un México, tienen que apegarse a la ley. Esa es la única forma, que nos decía Rousseau, del contrato social. Solamente una sociedad, para que se cohesione, todos tenemos que actuar bajo la ley, nadie por encima de ella. Entonces, ese es el gran problema, que todos tenemos que responder a nuestros derechos y obligaciones y que no haya excepciones. Ese es el gran problema de la excepción de la ley. Contrato social de Rousseau. Qué bonito tratado. Sí. Así es. Y bueno, pues pasando a otro tema, Sandy, bueno, pues en la situación en Uruapan empieza otra vez a complicarse. Según datos que están refiriendo el Secretariado Nacional, cada 2 horas están asesinando a una persona en México. Febrero cierra con uno de los meses con más homicidios, bueno, pues prácticamente en la historia de México. Va aumentando el número de homicidios. Y bueno, el caso de Uruapan es un ejemplo lamentable de lo que está sucediendo en Michoacán. Un joven, bueno, pues al parecer fue secuestrado, bueno, lo rescatan, pero nos habla que siguen operando este tipo, pues, de actividades delictuosas que están afectando el caso de Uruapan, una zona económicamente muy activa. Sí, o sea, y vemos que en Uruapan quien gobierna son los criminales. Y retomo mucho lo que comentábamos, ¿no? Mientras no se castigue, va a haber esto. O sea, gracias a Dios se acaba de liberar a este chico, pero hay que voltear a ver otros municipios, ¿no? Se libera uno, pero ¿cuántas veces se están secuestrando a niños, a gente adulta, a mujeres, donde, vuelvo a lo mismo, la autoridad no está actuando de una manera contundente? Creo que la estrategia nos la han mencionado, pero no han dicho cómo, o sea, cómo la están aplicando. Nos dicen que hay policías, no los vemos en las calles. Vemos que en Uruapan es una zona económicamente muy atractiva a nivel internacional por la cuestión del aguacate. No se le ha dado la prioridad que tenía que haberse dado desde un principio. En gobiernos anteriores se dijo, Uruapan va a ser uno de los municipios más seguros por lo que representa para Michoacán. Vemos que no es cierto. Entonces, ¿qué está haciendo realmente la autoridad? ¿Qué está haciendo por la sociedad y por proteger los intereses de la misma sociedad que se pueden reflejar en económicos y sociales? Es un vacío totalmente de la autoridad, y creo que volvemos a lo mismo, no está haciendo lo correcto y ya es momento de que esté actuando. De este tema, Diego, creo que lo rescatable que pudiéramos nombrar, quizá no estás de acuerdo, no lo sé, de la Fiscalía, antes Procuraduría, es la unidad de antisecuestro, ¿no? Algo de lo que adolecía hace algunos poquitos años. La Procuraduría adolecía mucho de esa área, se secuestraba mucho en este estado y no rescataban prácticamente a nadie. Sin embargo, de acuerdo a las cifras que por ahí de repente alcanzamos a leer, porque tampoco nos informan demasiado, creo
creo que ahí hay un error. Como que esta área comienza a funcionar, ¿no? Tu opinión de esta área antisecuestro. Sí, ahí sí yo difiero un poquito con lo que decía Sandy. Yo creo que no es gracias a Dios que este chico haya sido 16 liberado. años, lo a mí me parece que es rescataron con gracias vida. a esta unidad, lo cual hay que aplaudirle. Ojalá que conozcamos más casos como este, sinceramente. Una felicitación para todos aquellos que trabajan en esta unidad. Realmente, pues yo creo que no hay peor delito que el tener a alguien secuestrado, ¿no? Tanto para él como para la familia. La verdad es que es algo que no se le desea a nadie que pase, pero realmente pues una felicitación a esta unidad. Ojalá que sigan cosechando estos éxitos, que sigan realmente combatiendo el crimen organizado y que además sigan deteniendo a esos criminales. Lamentablemente... Detuvieron a 6. Detuvieron a 6 exactamente. Entonces, qué bueno, ojalá que el procedimiento y el proceso que lleven a cabo los mantenga privados de su libertad y no salgan como en el caso del teniente, ¿no? Que asesinaron en Buenavista y ya están libres los asesinos, ¿no? Entonces, me parece que es un puntito bueno a favor de la Fiscalía y ojalá que siga así. Tienes toda la razón. Anteriormente, yo recuerdo por ahí en el año 2010, creo que se le aportaba al año a esa unidad algo así como, eran 30,000 pesos en su presupuesto. O sea, ¿qué puede hacer una unidad tan secuestra con 30,000 pesos? Entonces, realmente me parece que las cosas están empezando a funcionar. Ojalá que la sigan manteniendo, ojalá que le sigan apoyando con recursos y con capacitación para que sigan este delito siga yendo a la baja. Ahora bien, se dice de estos casos que son positivos, que se han resuelto, pero nadie habla realmente de la cifra oculta, de todos aquellos delitos de secuestro que no se denuncian. ¿Por qué? Por temor. ¿Por qué? Porque así lo exigen los captores. Pero bueno, ojalá que este delito, los mismos ciudadanos que sean, o los familiares más bien, que sean afectados por este delito, denuncien. Vean que sí existe el castigo a estas personas, a estos secuestradores, a estas personas, a estos criminales. Ojalá que este ejemplo sirva para que todos aquellos que sufran por un secuestro vayan con la autoridad, confíen en la autoridad y los denuncien. Que veamos que efectivamente sí hay castigo para estos delincuentes y que sí liberan sí liberan a sus familiares. Que no se queden pensando en que es como siempre pasa, que la autoridad está coludida con los criminales y entonces no denunciamos porque nos puede ir peor. Vemos aquí en este caso que no es así. Ojalá que sigan liberando más personas y ojalá más bien que no haya más secuestros en Michoacán. Y que afinen su estrategia de comunicación. Regreso, ya parezco disco rayado, no le dan seguimiento. Y entiendo la parte de Sandy, ¿no? La impunidad. A ver, si ya detuvieron a 6, ¿no? Del secuestro de este chico que lograron salvar con vida, darle seguimiento a su comunicación, tú que eres periodismo lo sabe mejor que nadie, Diego, en esta mesa, y que nos informen hasta el momento en el que logren ser consignados y llevados ante un juez. Y que inicien un proceso, y si el día de mañana son sentenciados como culpables, que se nos informe que fueron sentenciados como culpables. Cuando empiecen a comunicar todo el procedimiento y los buenos resultados, yo creo que el lenguaje en nosotros comenzará a cambiar. Y en lugar de tener autoridades que no actúan y no funcionan, tendremos autoridades que llevan a los criminales hasta la cárcel. Pero parece que nadie les dice nada, Diego. Yo creo ¿por qué que no les das sí. capacitaciones? No, fíjate que sí lo hacen, pero el problema es que la justicia luego es muy tardada. De repente yo me doy vuelta en los boletines de prensa y se sentencia a 50 años a la asesina y cuando lees la nota dices, bueno, este crimen ocurrió hace 2 años. Sí. Pero bueno, no es culpa de la autoridad, finalmente la autoridad judicial sí, porque finalmente no hay una justicia pronta y expedita. Tarda, y esos 2 años, bueno, se tardó, pero por fin llegó justicia a esa persona, ¿no? Me parece que sí se hace, pero bueno, tarda mucho, de repente uno, pues llegan otros temas a la agenda y entonces le pierde a uno, si no es uno el afectado directamente, uno le pierde la guía y el interés, y entonces ya pues 1 año, 6 meses o 2 años después, sale con que efectivamente fue sentenciado y uno dice, bueno, ¿y esta persona cuándo lo agarraron? ¿De qué delito? O sea, realmente ahí sí también a nosotros como periodistas de repente nos falta darle ese seguimiento. ¿Cómo va la Pero dime cuestión? una cosa, para irnos a la pausa, como periodista, ¿sería bueno que se hiciera, aunque sea después de 2 años? Claro, inclusive totalmente. una rueda de prensa y decir, estas personas que secuestraron hace 2 años, etcétera, hoy están siendo sentenciadas a 50 años de cárcel. Periodísticamente hablando, ¿sería importante? Totalmente. Mira, yo te doy el caso de España. Pues ahí está. El caso de España, por Doctor ejemplo, en periodismo. hay casos que llevan ahí 20 años y le siguen dando el caso. Y bueno, no, 20 años, ya me extralimité. Son 5 o 6 años. Marta del Castillo, por ejemplo, el caso de esta chica que su pareja sentimental asesina y no saben dónde está el cuerpo. Y entonces el asesino, que ya está confeso,
pero no dice dónde está el cuerpo, y hasta que no haya el cuerpo, pues realmente no pueden proceder. Entonces la policía está buscándolo, y bueno, los periodistas se dan vuelo diciendo cada semana qué está pasando con Marta del Castillo, que si fueron a buscar en otro lado, que si donde había dicho que estaba el cuerpo no está, que si ya llevaron análisis radiológicos, bueno, le dan vuelo y le dan justamente un seguimiento puntual al caso de Marta del Castillo. ¿Por qué? Porque realmente la gente, bueno, primero porque no hay muchos delitos en España así de esta magnitud, de alto impacto, como si existe en México, lamentablemente. Pero segundo, porque el mismo periodista le está dando seguimiento a todo lo que está pasando. Eso es cierto también de un poco morboso el asunto, no es muy técnico el periodismo, pero en ese sentido la verdad es que sí le dan seguimiento y la gente está al tanto que le está sucediendo con Marta del Castillo, qué está pasando, por ejemplo, con la chica, una niña en Santiago de Compostela que la asesinan sus padres, era una chica adoptada, los abuelos le dejan la herencia a la niña adoptada y no a los padres, a sus hijos, y entonces la asesinan para quedarse con la herencia, y bueno, se dice, encadena todo. Bueno, hay un documental en Netflix ya de ese asunto, imagínense. De película. Así es. Efectivamente. Bueno, pues antes les pedimos a nuestros analistas que continúen otro bloque con nosotros, a usted también, porque estamos hablando de este tema muy sensible que ha lastimado a la sociedad, del secuestro. El secuestro, que este delito sea masificado, ya no es nada más a personas de un alto nivel económico, sino que todas las personas ya, todo tiene nombre y apellido, puede ser cualquier. Estamos de regreso en Se Ve el Amanecer. Gracias por continuar con nosotros. 8 de la mañana con 38 minutos. Continuamos con nuestros especialistas, nuestros analistas de este día. Le preguntaba a Diego si, periodísticamente hablando, sería rentable, redituable, que se le diera continuidad a los temas. Ya nos dijo que sí, es un doctor en periodismo. No aprecio que hagan eso en las instituciones públicas de este país. Pero bueno, Víctor, rápidamente, ¿querías comentar algo de este tema? Sí, rescato un poco lo que habla el doctor Leal. Precisamente gracias a los periodistas, sobre todo en Estados Unidos, pero no menos aquí en México también. Por ejemplo, en Estados Unidos, un caso muy famoso que se llevó desde el periodismo y se hizo libro, el de Truman Capote a sangre fría, fue toda una investigación periodística de ese asesinato que hubo. Otro caso que hubo aquí en México, que en los 70s cometió Flores Alavés al matar a sus abuelos, que él era un gran líder de azucarero, los asesina, y la investigación periodística la hizo un libro Vicente Leñero que se llama Asesinato. Entonces hemos visto cómo el periodismo ha hecho que las investigaciones tomen su cauce y haber descubierto inclusive a verdaderos asesinos, cuando sabemos que a veces las autoridades por cuestiones mediáticas detienen a gente inocente. Aquí mismo en Michoacán, digo, yo no soy periodista, pero sin embargo, por tener un poco el contacto con medios de comunicación, seguí el caso de los asesinatos de Chepe y Yamilet, dos menores de edad de 4 años, que aparecen de repente, desaparece primero Chepe, José Luis, y posteriormente la niña de 4 años. Se anda buscando supuestamente secuestradores que andan abriendo niños, exportándolo, todo se empieza a contagiar la sociedad de un miedo que se están secuestrando a niños. La autoridad no investiga, es el periodo de Fausto, después viene el periodo del licenciado Reina, después de lo más nefasto que ha sucedido en Michoacán, que fue de Jara Guerrero, lo peor que puede existir de una persona. Y bueno, todos los que vienen ahí y los procuradores que actúan en su momento y nadie hace nada. Hasta el 28 de agosto que el mismo asesino dice fui yo. Y la Procuraduría, las víctimas de ellos, la señora Guadalupe y la señora Alondra, madres de los menores, no les hacen caso en la Procuraduría, los acompaño, no me dejan pasar y tienen que pagar un dinero para que les den copia del expediente. Entonces victimiza a la gente, no hay gente, volvemos, que sepa sobre victimología para atender. Entonces este menor de edad que reconoce que asesinó a los menores, se buscaba a un adulto inclusive, era una persona que cuando los asesinó tenía 11 años de edad, un 11 de mayo. A estos niños nada más porque dice que le dieron ganas y describe cómo asesinó. Es una persona que se droga. ¿Qué hizo la Procuraduría? Pues nada, porque como es menor de edad,
que se vaya a su casa, vive a un lado de las víctimas y se vanagloria todavía, no se le dio un seguimiento. Yo solicité a la Procuraduría que el peritaje psicológico que le habían dicho, supuestamente el brillante psicólogo que no sé quién es y que deberían retirarle su cédula profesional, dijo que tenía un gen ahí de maldad o no sé qué, seguramente estudió en todas estas escuelas que andan polulando de criminología, y entonces no se hace seguimiento y se deja a la persona. Así como le dieron ganas, dijo este menor, cuando tenía 11 años de asesinar, ahora ya tiene 15 años, 17, 16 años, casi a los 17, se llama Alex, vive en la Tenencia Morelos. Entonces, ¿quién le ha hecho un seguimiento? Siguió ahora drogándose después de ese periodo y la autoridad no actúa. Entonces, esta industria del sin chimeneas, que es el secuestro, se da precisamente porque hay gentes que empiezan a obtener las cosas sin quererse esforzar. Y sabemos que las gentes que cometen los secuestros por lo regular son conocidos. Nadie va a saber que tú tienes dinero, que ella tiene dinero, la compañera o él, sino que nuestros amigos, nuestros familiares, y se hacen malas investigaciones precisamente porque muchas veces no hay personal preparado. Bien. Pero sobre todo lo que hablaba, doctor, bien, la impunidad. Mientras reine la impunidad y las procuradoras de justicia, que en este caso ahora es la Fiscalía, mientras no actúe y se detengan a los responsables y se diga cuál es el proceso que se está llevando y cómo llegó a feliz término, podemos decir, nada va a suceder en Michoacán, seguiremos sangrando. A los tres, muchísimas gracias por sus reflexiones de este día, 3 bloques bien interesantes, nos dejan muchas cosas para pensar. Gracias a los tres. Muchas gracias, a ustedes. Sandy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, antes de irnos